Muy bien amigos, seguimos avanzando con más temas en esta mañana, esta vez para hablar de algo que también nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y seguramente usted también preocupado por el tema de las lluvias, calma, llueve, pero ahí les comento que el fenómeno de la niña tiene sus consecuencias. Y es justamente lo que está pasando, no solamente en esta región, sino en gran parte del mundo. Pero para ello justamente quiero dar la más cordial bienvenida al señor Julio Rojas para hablarnos y ampliarnos este tema tan importante. Primeramente, bienvenido, licenciado. Gracias por estar presente aquí en la revista. Muchísimas gracias, agradecerte por la invitación y estar nuevamente con la teleaudiencia para poder conversar sobre este tema tan interesante como son temas climáticos y en este caso el fenómeno de la niña. Bueno, a ver, escuchamos, ¿no? El fenómeno, la niña, el niño, que al año, que bueno, pero a ver, ¿cuál es la realidad en sí que tenemos hoy por hoy? Bueno, son dos fenómenos climatológicos importantes que se dan a nivel planetario, que son el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Son dos eventos climatológicos totalmente diferentes entre sí por su origen. El primero, el fenómeno del niño, se da por el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico en la parte ecuatorial. En cambio, el fenómeno de la niña se da por más bien el enfriamiento, un proceso o un evento totalmente opuesto al del niño. Y también los efectos son totalmente opuestos en el fenómeno del niño. En los lugares donde se da mayor cantidad de lluvia y en los lugares donde hay sequía, en la época del fenómeno de la niña ocurre lo contrario. En los lugares donde había sequía, más bien hay un mayor o un exceso de lluvia, y en los lugares donde había un exceso de lluvia se presenta procesos de sequía. Y ahora estamos entrando en lo que es este fenómeno de la niña, pese a que ya hace unos 5 o 6 meses atrás había sido como que se había anunciado el fin del que ya había concluido, que había concluido el fenómeno de la niña, pero por estos eventos climatológicos a nivel global nuevamente se está produciendo este enfriamiento de la superficie del Océano Pacífico a nivel ecuatorial y se está iniciando nuevamente este fenómeno de la niña. Se espera que sea una niña débil, es lo que se espera, pero bueno, con temas de clima es muy difícil. Yo creo que con el tema con todo lo relacionado a la naturaleza, la madre naturaleza, es impredecible, ¿no? A veces decimos, pero de repente pasan situaciones en las cuales se sale de fuera de contexto. Sí, efectivamente, y aún más ahora con todo este problema del cambio climático a nivel global en el cual estamos totalmente inmersos, estos procesos o estos eventos catastróficos se están agudizando mucho más y se están volviendo mucho más habituales, digamos, y eso es lo más preocupante, ¿no? Ahí estábamos con unos procesos de sequía bastante fuerte en varias regiones a nivel nacional y era una de las consecuencias, los incendios que se han ido presentando. Claro que el inicio ha sido obviamente artificial, pero la extensión que han tomado estos ha sido precisamente por la época de sequía tan fuerte en la que estábamos nosotros. Lo que se espera ahora con el fenómeno de la niña es que para Bolivia, por ejemplo, haya un poco más de lluvia en algunas regiones, como es esta parte. Sí, y es lo que está aconteciendo, ¿no? Porque en algunas regiones de nuestro país se tiene inundaciones, ya hay alerta roja, naranja, todo ello, porque definitivamente ya se siente que el tema de las inundaciones volvieron, ¿no? Sí, y eso, como te digo, es por efecto antrópico, por el efecto del hombre, está agudizado por el efecto del hombre. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Cochabamba, como han debido ustedes estar escuchando este último par de días, en la zona de Tiquipay, en la zona norte de Cochabamba, han estado habiendo varias inundaciones o desbordes de algunos ríos. Y es no porque el río esté trayendo mayor cantidad de agua como tal. Sí, ha habido un aumento en las precipitaciones, pero ese caudal que normalmente corría por el río ha sido achicado precisamente por asentamientos humanos y el caudal obviamente, que de alguna forma es normal, tiene que buscar
la forma de poder seguir Su escurriendo curso. el curso, así que lo que ha estado provocando es precisamente el desborde de los ríos, pero como te decía hace un rato, por efecto de la actividad humana. Ahora, y esto me viene a la memoria algo, ¿no? Se decía a nivel mundial ya la preocupación por lo que está pasando con los bosques en la Amazonía brasilera, ¿no? Preocupación porque hay una gran depredación, lo que significa los bosques, ¿no? Que comprenden justamente la Amazonía y más que todo, pero también nosotros, o sea, hay una advertencia a ese tema, licenciado. Sí, la verdad, no solamente la deforestación en el Brasil, quizás es lo más llamativo a nivel global, pero Bolivia está entre los países con mayor índice de deforestación a nivel mundial, y es algo que nos tiene que llamar la atención, en el que por actividades económicas se esté incentivando la deforestación de nuestros bosques. Creo que estamos en un momento en el cual necesitamos pensar o utilizar lo que es la ciencia y la tecnología. Estamos con una visión quizás de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde pensábamos en aumentar la producción simplemente aumentando el área de producción, es decir, aumentando el área agropecuaria. Y lo que tenemos que hacer ahora, ya con el conocimiento que se tiene, es aumentar la productividad en la misma cantidad de área que ya tenemos disponible para estas actividades, pero aumentar simplemente la productividad. Y no la deforestación. Y no seguir con la deforestación para aumentar esa productividad. O sea, estamos todavía con una idea, como te digo, del siglo pasado, de principios del siglo pasado, donde esa era la tendencia, ¿no? Pero no teníamos el conocimiento que tenemos actualmente, y lo que tenemos que hacer es pensar. Claro, y ahí viene el tema que vemos, nosotros sentimos, porque el tema de las lluvias, ahí justamente hay una explicación del tema de lo que está aconteciendo con las lluvias. Sí, como te decía, estos fenómenos que se dan de forma natural están siendo exacerbados, están siendo como que aumentados precisamente por estos efectos de deforestación principalmente, que está ocurriendo en varias regiones de nuestro planeta, y que hace que estos fenómenos deriven en efectos catastróficos, en inundaciones, en sequías mucho más prolongadas, mucho más fuertes. ¿Qué es lo que se proyecta justamente? Bueno, ya estamos concluyendo este 2021, pero ¿qué es lo que se pronostica para lo que significa el 2022, los primeros meses? Bueno, se espera todavía que este fenómeno de la niña que está iniciando sea débil, y como te decía, para esta región en la que nosotros nos encontramos, en esta parte de la Amazonía, se espera que haya un aumento en la cantidad de lluvia de lo que es habitual o normal. Por eso que ya estamos teniendo tantas ¿Se puede dar inundaciones? Esperemos que no. Es todavía muy prematuro decir que sí hay una posibilidad de Hay una probabilidad, ¿no? Como siempre hay probabilidades, pero esperemos que todo esto no se dé. Es muy probable que si seguimos con este ritmo de precipitaciones, sí, el río principal en el que estamos, el Acre, sí esté, como dicen, templadito, pero quizás hay algún pequeño desborde en algunas pequeñas zonas, pero que no pase de eso. Todavía no podríamos decir que sí hay una mayor probabilidad de inundación. Como siempre, en todo hay probabilidades, pero esperemos que el fenómeno todavía se mantenga como un fenómeno débil, y que obviamente los efectos no lleguen a estos niveles ya de catastróficos, de tener, por ejemplo, una inundación acá en la ciudad de Cobija. Sí, eso es lo que uno justamente no quiere que pase, pero ahí viene el tema justamente. Y esto de lo que estamos en este momento tocando, este tema va por el tema de la prevención, ¿no? Para que así se tome en cuenta de no a la deforestación de los bosques, no también a lo que significa la contaminación de los ríos, de todo ello, porque eso va en contra de la madre naturaleza, y después nosotros mismos pagamos las consecuencias. Exacto, y es lo que ocurre. Por ejemplo, el ejemplo que te daba de este río Taquiña en Tiquipaya, en Cochabamba, que han ido reduciendo el caudal del río. Lo que está sucediendo acá en nuestra Amazonía, y lo que ha pasado en el Acre, es que todo el bosque que quedaba en las riberas del río Acre ha sido deforestado. Hay muy poco bosque en general, y el bosque era como la esponja que absorbía toda el agua que caía en la época de lluvias, y que hacía que el caudal se mantenga en su nivel. en su nivel, Ya. un nivel alto, pero dentro de su nivel.
al no tener esta cobertura boscosa, no se tiene la protección para el río, y todo ese caudal, toda esa agua que llega, obviamente aumenta el caudal, y es por eso que al aumentar el caudal hay estos procesos de inundación. O sea, ese es por efectos precisamente de la actividad humana al final, que estos fenómenos derivan en catástrofes. Cierro con esto, se pronosticaban lluvias hasta este 11 de diciembre, esas lluvias moderadas, pero persistentes, no sé. Estas lluvias se van a dar hasta, en teoría, hasta este domingo, lunes. Va a estar así con estas Inestable, lluvias, ¿no? Exactamente. De alguna forma, lluvias suaves, pero se prevé que para el resto de lo que queda de diciembre hayan todavía varias lluvias, y entre débiles o suaves a fuertes. Y entendiendo que estamos en este fenómeno de la Niña, que en esta época sí llueve y estamos en época de lluvia, pero si la gente se da cuenta, estamos siendo un poco más fuerte de lo habitual, y muy probablemente el siguiente año estemos con lo mismo, y entendiendo que la mayor cantidad de lluvia se da entre enero, febrero, y esperemos no tener consecuencias que tengamos que lamentar. Ojalá que esto sea así, que no tengamos inundaciones. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos visitado y haber compartido estos minutos sobre algo que nos tiene que llamar la atención y a la reflexión por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias. A ti las gracias. Amigos, la propuesta de consejos a esta hora de la mañana, enseguida retornamos.